hijas de la luna, no hay quien nos detenga. Cuando el mundo nos apaga, encendemos nuestra fuerza. Somos hijas de la luna, renaciendo sin duda. Ya no hay sombra que nos frene, brillamos con más luz que nunca. Somos hijas de la luna. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, tardes, días, dependiendo a la hora que nos estés viendo. El día de hoy vamos a platicar de un tema transformador, emotivo, fuerte, que son las 5 heridas de la infancia. Primero, bienvenidos a todos a nuestro podcast Hijas de la Luna. Y pues vamos a darle. ¿Cómo están, chicas? Vamos a empezar. Estamos muy bien. Contentas. Es un tema súper importante para todas nosotras. Y yo quiero hablarles poquito sobre el tema del abandono. Yo creo que Se empezó fuerte. potente. No nos vamos a Es esperar. una parte en la que a mí me ha tocado trabajar mucho. Porque yo conté ya en episodios pasados que yo me crié con mi abuela y mi mamá se fue a buscar otra vida mejor a Estados Unidos. Entonces yo me quedé con mi abuela desde los 6 años. Yo, cuando decidí quedarme con mi abuela, porque fui yo quien decidí quedarme, yo viví un proceso los primeros 6 años con mi mamá y con mi padrastro, en un proceso donde no me gustó. O sea, donde yo los veía pelear muy seguido, donde mis hermanos estaban pequeños. Yo tenía 5 años y era realmente, yo me sentía como una mamá al lado de ellos cuando ellos estaban peleando. O sea, era como controlar a mis hermanos, perdón. Y para mí fue algo muy difícil porque cuando nos dijeron, vamos a ir a visitar a tu abuela, o sea, yo me emocioné. Yo me enamoré de la casa de mi abuela porque estaba en una esquina, entrabas por una calle y salías por la otra, ¿no? Y yo le dije, yo me quiero quedar aquí. Mi mamá al principio lo tomó como a juego y me dijo, sí, pregunta si te puedes quedar. Y yo fue como de que, ok. El chiste es que ya estaba todo como para quedarme porque pues mis abuelos siempre fueron como muy abiertos en ese aspecto. Y me quedé yo y mi mamá fue como de que no lo procesaba. Y sí hubo como un tema ahí, un pleito, de que dijo, ¿sabes qué? Pues si te vas a quedar sin nada. O sea, se fue, se llevó mi ropa y me dejó totalmente sin nada. ¿Pero cuántos años tenías? 6 años. ¿Y tú cómo entendías, cómo ¿Asimilaste en ese momento eso? ¿Cómo lo acomodaste en tu corazón o en tu mente? Yo creo que a mí no, o sea, en ese momento no me dolía más bien el hecho de que me quisiera llevar a un lugar donde yo no estaba a gusto. No querías estar. Ajá. Porque realmente es un tema que mi mamá no ha querido platicar, pero que a mí me ha dolido porque a mí me obligaba a decirle papá a mi padrastro cuando yo sabía que no era mi papá. Y para mí el quedarme con mi abuela fue más importante el que me quisiera llevar de regreso a la fuerza que el yo quedarme. O sea, se fue y ya yo me quedé como que tranquila. Ajá, claro. me quedé tranquila y duró un tiempo sin hablarme. O sea, así tal cual, se le olvidó que tenía hija. O sea, ella estaba molesta. Cuando empieza a hablarme, yo siempre le decía que pues se viniera acá, que acá estábamos mejor. Y ella fue como que siempre no, o sea, que en Estados Unidos hay mejor vida, te puedo dar algo, te puedo llevar. Y yo sí como que no, o sea, no quiero nada. Si no te tengo a ti como que eres mi mamá, o sea, no quiero nada. Y... Oye, perdón que te interrumpa. ¿Cuánto tiempo pasó sin que se hablaran? No sé, yo creo que sí duramos... Tú tenías 6 años. Ajá, pero sí duramos años sin hablarnos. Porque cuando yo recuerdo que me empecé a hablar, yo creo que yo ya estaba pues casi por terminar primaria. No fue mucho tiempo. O sea, sí fue mucho tiempo, casi por terminar primaria, porque Es de como repente... los 6 años, ¿no? Ajá, 6 sí, años de exactamente. Vivió un tiempo con mi madrina, que vive en Estados Unidos, y cuando mi madrina venía cada año a visitar a mi abuela, sí era como de que, pues me mandaba regalitos o algo así, pero yo no sentía como que la presencia de mi mamá, porque yo viví todo el tiempo con el que mis primos tienen papás, o sea, porque yo no. O sea, todo el tiempo conmigo sí era como que esa parte del dolor. Sí. Pero no, ejemplo, no estabas como consciente de decir, bueno, estoy aquí porque yo lo decidí, o no pensabas en ese momento así. Sí. ¿Sí? Una parte, mi mamá siempre fue que pensó que eran mis tías, que mis tías me habían obligado a quedarme ahí. O sea, que fue cuestión de mis tías el que yo me quedara ahí. Pero yo siempre he sido muy consciente de que yo fui la que me quise quedar. Y también estoy muy consciente que mi mamá fue la que no quiso regresar. Claro.
porque yo muchas veces se lo pedí y ella pues lo negó el no querer venir. Y salió un tema ahí con su pareja, mi padrastro, que lo metieron a la cárcel por no sé los motivos. Tuvo pleitos, era muy pleitista el chiste. Y lo metieron a la cárcel, lo deportaron, o sea, salió. Ah, ok. Y él está en Monterrey, su familia es de Monterrey. Actualmente viven en Monterrey. ¿Tu mamá también? Ah, mi mamá también. Ujú. Y fue, yo creo que una parte de la que más me dolió. Que por Porque él yo- sí se ajá, regresó. Exactamente. Ajá. Cuando él salió de la cárcel y salió a Monterrey, mi mamá sí fue detrás de él. O sea, sí, ahí sí tuvo el valor como de salirse. Sí, no Mis, manches. mis 2 hermanos que siguen de mí, tengo 3 hermanos, son nacidos en Estados Unidos y el último pues ya es en Monterrey. Pero sí fue una parte que a mí me dolió muchísimo y que a la fecha no les puedo decir que lo he superado. Porque No. no lo he hablado con ella no lo ha querido hablar. ¿Y cómo lo has trabajado? O sea, ¿cómo tú lo has manejado? ¿Cómo estaba Irlanda pequeñita y luego Irlanda adolescente y ahora adulta? ¿Cómo se acomodó? Yo creo que yo siempre he tenido como que la fortaleza de querer hacer las cosas yo sola, de poder hacerlo yo sola. O sea, yo no era de Pero es buscar que ayuda. eso lo haces porque inconscientemente así creciste. O sea, Exacto. tú creciste en, no sé la palabra, supervivencia o... Sí, Bueno, modo sí, o sea, supervivencia. exactamente, tú todo el tiempo, pues viste por ti, porque nadie veía por ti. Entonces, por eso eso te iba a preguntar, o sea, si tú crees que ahorita de adulta ha impactado en tu vida, y justamente lo acabas de decir, Ujú. el hecho de que no te gusta pedir ayuda porque nunca tuviste ayuda de nadie. Entonces, ahorita por eso lo haces. Es que es muy similar también, yo Sí, soy así sí. como Ajá. Irlanda, así, Ujú. tal cual. Sí, sí, exactamente. O sea, yo nunca fue como de decir necesito esto, ¿saben? O sea, mi proceso siempre ha sido como que, ay, yo sola puedo, Ujú. yo sola tengo que hacer esto. Y de ahora tenemos que como 4 o 5 años que empezamos a tener comunicación. Hubo un momento en el que yo pensé que yo estaba mal y que dije, a lo mejor yo me quise quedar, pero pues yo era una niña, no tenía como que Conciencia ajá, o no conciencia sabes cómo que Claro, de quererme, claro, de quererme sí. quedar. O sea, al principio empecé como que a retroceder en una parte que yo entendía que era mi decisión haberme quedado. Y les digo que de ahora que reconectamos, hablé con una de mis cuñadas y ella me confirmó todo lo que yo decía, Ujú. que fue mi decisión, no fueron mis tías, que mi mamá se lo platicó y me dolió muchísimo y sentí, yo creo que como un poco de celos, el saber que mi mamá trataba a sus nueras como sus hijas, algo que no hizo conmigo. Oye, pero ¿no crees, por ejemplo, ya ahora de adultos, porque esto también nos puede, creo, funcionar cuando tenemos alguna herida, como resignificarlo? Porque a lo mejor mamá en el afán de respetarte porque ella sabía lo mejor que te había dañado, fue como te respeto porque tú lo estás decidiendo, porque estás amando a tu abuela, porque te encanta el lugar y ella se va, pero en su idea o también en su inmadurez fue como te voy a respetar y ya después dijo ya no hay vuelta atrás. Y se fijan, pues de niñas la conciencia es diferente. O sea, es de yo me quedo y luego a la vez vas creciendo, pero soy abandonada, pero se respetó mi decisión y estás como que aún en Exactamente. ese duelo. Sí me respetó, pero sí me abandonó. Ujú. Entonces, Pero es sí que yo complicado. pienso ahorita que eres muy pequeña, o sea, eres muy pequeña como para decidir, ¿no? Exacto. O sea, y sí se puede, como si tú dices, de que, es que me respetó, pero siento que cuando una mamá ama, o sea, yo por ejemplo ahorita con mis hijos, yo les digo, un ejemplo, yo no terminé la preparatoria, pero porque mi mamá no me ponía límites, ¿no? Y yo ahora digo, a mí me hubiera encantado que mi mamá me hubiera puesto límites, yo ponido, porque hubiera sido diferente. Ujú. Y yo ahora sí a mis hijos, yo sí les digo, o sea, yo quiero ser una mamá diferente. Y aunque me odien, no me importa que digan que soy la peor, pero que sepan que lo dura que soy es porque no quiero que sean como yo y que sufran como yo y que en algún momento digan, es que mi mamá, aunque era dura, pero mira, ¿sí sabes? Y es lo mismo que yo pienso. Si su mamá hubiera pensado, pero obviamente uno ya adulto, yo ahorita lo pienso y digo,
güey, pues mi mamá hizo lo que pudo con lo que tenía. Aparte, ¿No? ¿cuántos ¿De acuerdo? años tenía tu mamá? O tú eres su primera hija. Ajá, soy la más grande. Tenía 24 años cuando me tuvo, no, si pasaron 6 tenía 30 años. Sí, o sea, es sea, que era- Estaba tan es chica. como pensar de, pues, ¿por qué mi mamá no hizo algo por mí? O sea, decirme, no, Irlanda, no te voy a dejar porque te amo, porque eres mi hija. Y si dices, chin, aparte de que tú lo hubieras decidido, o sea, eres una niña muy pequeña Sí, para no. decidir, o sea, Como es decidir no era la opción, pero por ejemplo, de verdad, yo sé, a lo mejor esto te puede ayudar a reacomodarlo, porque pensamos que 24 años ya es una edad madura y No. neurológicamente si no está cerrado tu lóbulo frontal, Ajá. que es el de la decisión, y las decisiones más fuertes las tomamos casi siempre antes. Somos papás más jovencitos. Bueno, ya ahorita ya no tanto, pero antes era como eso. Sí. Y entonces ella neurológicamente ni madura estaba. Y no había opción. Ahorita sabemos que no había opción. Era te vas conmigo. Ahorita tú no lo vas a entender, pero así te vas a sentir amada. Y ella como en el tema de la culpa, sin duda alguna, porque yo siento que si eres su hija, ¿sabes? Amores siempre hay, pero ella ni sabía qué hacer con su vida, cómo te iba Claro. a llevar y no sabía qué hacer tampoco. Y sabes que siento que a lo mejor también fue una forma de protegerte, ¿no? Porque a lo mejor si ella en ese momento no estaba al 100 con su pareja y si ella se dio cuenta que tú estabas percibiendo todo eso, ella, siento yo que pudo haber sido como una forma de, bueno, pues con tu abuela vas a recibir el cariño, con tu abuela te vas a sentir tranquila y vas a tener una buena infancia. Fíjate, yo también quiero compartir algo respecto a esa herida. No porque lo haya vivido yo, sino porque lo vivió mi papá y ahora, justo como dice Tali, lo resignifico, ¿no? Él cuando estaba así súper chiquito también, su mamá siempre estuvo enferma, creo que desde los 30 años. Entonces, por una cuestión de salud, siempre tuvo que estar como viniendo aquí a Guadalajara. Él es de Sinaloa, bueno, era de Sinaloa, y tenían que venir muy seguido aquí a Guadalajara. Y entonces se quedaba mucho tiempo con su tía. Y quizá por el hecho de que sus papás estaban tan enfocados en la enfermedad, él sentía más seguridad con su tía y con su tío que con sus papás, ¿no? Pasan los años y justo pasa lo mismo. Él ya no se quería ir, él se quería quedar aquí porque obviamente veía como sus figuras de papá y mamá a sus tíos, ¿no? Sí. Entonces, sus hermanos en Sinaloa, pues obviamente no estuvieron de acuerdo de que se quedara aquí, pero a final de cuentas yo creo que él sentía más seguridad aquí porque tenía estabilidad, quizá tenía toda la atención de sus tíos, ¿no? Y decide quedarse. Pasan los años, mi papá de verdad, yo siempre le he platicado a Tali, fue un papá maravilloso, súper cariñoso, súper inteligente, o sea, como que con todas las cualidades, y tú no pensarías que eso le afectó, pero hoy pensándolo diferente, o sea, dices, a final de cuentas fue una herida de abandono, porque aunque sus papás no lo hubieran hecho intencionalmente porque había una enfermedad de por medio y porque estaban como con esa necesidad de que sus hijos se quedaran, a lo mejor mi papá aquí en Guadalajara, pero tenía más hermanos, que sí con un otro familiar y demás, a final de cuentas él sí le afectó esa herida de abandono, porque yo creo que cuando somos niños, como por lógica, quien esperas que te proteja, que te cuida, son tus papás. Entonces, en el momento de que te quedas con otra persona que no son tus papás, a lo mejor no lo tomas en ese momento como un abandono, pero pues se podría decir que sí, ¿no? O sea, ¿por qué no estoy con mis papás? Sí, ¿Por qué estoy con otras personas que no son mis papás? Y creo que sí es importante ser conscientes primero de que quizá tenemos esa herida y después empezar a trabajarlo y resignificarlo. De, por ejemplo, a lo mejor entender, ok, no pude estar con mis papás por esto y por esto y por esto, pero pues me hizo como ser de tal manera, ser más fuerte, Claro, ser más habilidoso, como tú Porque que eres súper súper autónoma. independiente. Sí, y proactiva. Y fíjate que yo lo veo mucho ahora con mi hija. Me ha costado mucho ser mamá porque yo no tuve una mamá que me enseñara cómo ser una mamá. O sea, yo no tuve como que un modelo. Y con mi hija me ha costado en el aspecto de que a veces no sé qué decirle, no sé qué hacer con ella cuando de repente un berrinche o algo. Pero cosas como de que quiere de que mamá quiero, o sea, no, soy tu mamá, no puedes ir a este lado porque, o sea, soy tu mamá, tienes que estar conmigo. O sea, en ese aspecto sí me pongo como que a pensar, a ver, yo como amor de mamá, yo sí la quiero tener todo el tiempo conmigo. O sea, a lo mejor sí sueno como que un poquito egoísta, y en alguna vez se lo dije y me arrepentí, fue de que de real le pedí perdón, de que yo le dije, es que ellos no son tus papás. Dije, ella no es tu mamá. Le dije, soy yo tu mamá, o sea, tienes que hacerme caso a mí, no a ella.
Ujú. O sea, y fue al principio como de que dije, a ver, no fue la manera más correcta de decírselo a mi hija. Y yo me disculpé con mi hija, le dije, no te hablé de la manera que debía. Vamos a platicarlo, quiero que sepas que te amo, que siempre voy a estar contigo y quiero que siempre me estés contando las cosas como son. Y es algo que siempre tiene mi hija y que me dice, mamá, pues rayé la pared o tiré el agua en la cama. Algo que antes, o sea, me lo ocultaba. O sea, era de que rayaba la pared y decía, mamá, voy a pegar un dibujito aquí. O sea, ella se trataba de cosas así. Aquí una cartulina. O de que ya había mojado la cama y iba y le ponía una toalla, o se quedaba ahí, o sea, ella tapando ahí sentada. O sea, y creo que de a poco he ido como que yo sola como que experimentando esa parte Claro. de ser mamá. Aparte nunca nadie sabe ser mamá. No. O sea, no, Ujú. por más que uno quiera. O sea, te digo yo que quiero hacer las cosas diferentes de mi mamá. Al final, para mis hijos soy la más regañona, la más todo. Y digo, pues lo siento, mijo. Lo Pero es te que dicen tocó. que también los límites son amor. O sea, Sí, justo total. como tú ahora ya que eres adulto lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Te hubiera gustado que tus papás te obligaran a estudiar, que te obligaran a hacer tal cosa, ¿no? Y creo que a final de cuentas es traducirlo como tal, o sea, un límite es amor. Y también creo que nuestras heridas, sí, claro, tienen su lado negativo porque nos dejan una huella, pero también tienen su lado positivo porque si lo aprendes como a manejar en algo que te hace, por ejemplo, tú más fuerte, más independiente, que quieres ser una mejor mamá, y hay personas que puede que lo traduzcan en algo más negativo, ¿no? En lo Sí, contrario. o Como sea, en la que estás en el- amargura. O por ejemplo, Irlanda, que puedes decir, como mi mamá me abandonó, pues Pues yo yo no puedo ser hacer lo mamá y mismo voy por a mi hacer lo hija. mismo. Ajá. Es como el Ujú. caso que platican de los dos chavos, o sea, uno está en la cárcel y el otro es abogado, no sé. Y el mismo psicólogo los entrevista y le pregunta al que está en la cárcel, ¿tú por qué crees que estás aquí? Y ya le dijo, pues porque yo siempre vi a mi papá, o sea, ¿no? A lo mejor delinquir o yo qué Ujú. sé. Y le pregunta al abogado, ¿tú por qué crees que seas abogado? Porque vi a mi papá, Exacto. ¿no? Entonces tú decides si hacer lo mismo o ser diferente. Y yo siempre lo he puesto ahorita que, o sea, cuando me dijeron de qué tema íbamos a hablar, yo dije así de, porque Curita, pues, sí, curita, por favor. bien curita, o sea, porque Ni para mí, pañuelitos nos trajimos. sí, no, porque para mí es un tema muy complicado. Siento que es muy importante y ahorita ya que somos mamás nosotras y si nos estás viendo, un niño, todo lo que dice Tali, neurológicamente, sus emociones, su carácter, todo lo que se va a acordar son lo que viven en sus primeros 8 años. Sí, es impresionante. Súper importante. Y por ejemplo, por eso Qué ahorita fuerte. vemos muchas personas deprimidas. A mí a veces me dicen, es que, ¿cómo puedes ser una persona deprimida, no? Y digo, es que todo el tiempo que he ido a terapia, bla, 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 o sea, ni siquiera me preguntan qué te pasa ahora. No, me preguntan de antes, cómo fue tu infancia, cómo fue tu papá contigo, cómo fue tu mamá. Hay personas en tu familia que tengan problemas mentales, hay adicción, o sea, todo eso te preguntan porque la realidad viene todo de ahí. Ay, escupí. O sea, viene todo de ahí, ¿no? Y digo, güey, qué importante. Yo ahorita pienso y digo, ay, o sea, yo se lo platico a mi mamá y a mi mamá es un tema que le duele también y me pide perdón y me dice, hija, Ay, qué perdóname. fuerte, Es sí. muy fuerte, o sea, cuando hasta llora. Le digo, ma, ay, yo voy a llorar otra vez. Está bien Digo, ma, llorar. no llores al final, lo que digo, o sea, tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías y te lo agradezco, mi mamá fue una increíble mamá, o sea, fue una increíble mamá, pero yo sí digo, ¿cómo los problemas de niña los tengo que estar pagando ahora? Y yo digo, yo sí voy a terapia, hago todo lo que puedo porque yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo, o sea, ahorita es todo lo que decía Tali, o sea, como tú, ¿cómo se llama? Subconsciente. Desde el lóbulo Ah, frontal. El lóbulo frontal. Por ejemplo, el otro día yo veía que hasta un niño que ve mucha televisión no se le cierra, No se le cierra. e incluso por eso tienen TDA, o sea, es mucho. Y yo, ejemplo, una depresión, un trastorno, tengo que hacerme un estudio, Ujú. o sea, un neurológico, porque va más allá de un estado de ánimo. Hay un problema en tu cerebro y el problema se generó por tu infancia, ¿no? Entonces es más allá de un grito, es más allá de violencia, algo hay neurológicamente. Es que- que hasta un comentario, Sí. hasta un comentario te puede marcar. Por ejemplo, algo que yo también me he dado mucho cuenta ahora que estamos en el negocio, en nuestro emprendimiento. Anteriormente, por ejemplo, si tú le proponías algo a alguien y te decía que no,
sentías Sí, así sí, como sí, el fin del dolor, mundo. ajá, Sí, pero desde tu herida, ¿no? ajá, desde tu herida. Y aprendes como a darte cuenta de que quizá no eres tú, es lo que la otra persona vivió, ¿no? Ujú. Quizá la otra persona no está lista en ese momento para hacer las cosas que tú quisieras que hiciera y no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Yo, por ejemplo, quiero compartir algo que yo creo que mi mamá se va a enojar porque lo voy a compartir. Pero Ay, mamá, en bríncale, cada Cálmanos, podcast mamá. alguien va a estar enojado. Alguien va a estar Pero yo enojado. sé, justo como tú dices, yo sé que en ese momento ella lo hacía con la mejor Sí. intención, pero a mí me marcó para siempre. O sea, yo me acuerdo que mi mamá siempre hacía mucho énfasis en el peso. Ya no comas más pan y ya nada más cómete uno y ya te están creciendo los cachetes y ya vele bajando. Entonces, yo, por ejemplo, me empecé a dar cuenta porque ahora veía yo amigas, por ejemplo, que se ponían ropa que no les importaba cómo se les viera y se sentían fabulosas. Yo decía, yo quisiera ser así porque para mí, o sea, como que sí es mucho de que me noto todo, o sea, noto si se ve a lo mejor ya más abultado aquí y allá, porque eso ya me dejó para siempre Sí, marcada, claro. ¿no? Y ahora mi mamá, te digo, lo platico con ella y me dice, ay, Yo no dije eso. Ajá. Yo de la mamá le agradéceme que ahora le digo, sí, o sea, por el lado de que, pues, ahora sí trato de cuidarme y demás, pero como que soy muy, muy fijada en eso, o sea, en o que te exiges mucho a ti me exijo misma. demasiado, ajá, como que soy muy criticona conmigo misma, no me permito como disfrutar. Ay, ¿te ha pasado que, por ejemplo, ves después una foto y dices, no inventes, me Estaba veía increíble. fabulosa ahí, Sí. y tú te sentías súper mal? Entonces, Sí. creo que sí, hasta un comentario puede hacer la diferencia. De hecho, hoy en día, cuando hacemos ejercicio, mi esposo y yo, porque mi hijo nos ve en la casa, yo le digo, no le digas que hacemos ejercicio para adelgazar, porque yo no quiero que él viva lo que yo, o sea, Sí. mamá, te lo estoy diciendo en buena manera, no es No, reclamo, no, entendí. pero no quiero que él relacione el hacer ejercicio con adelgazar Claro. o el dejar de comer con verte más flaco. Yo siempre le digo, hijo, hacemos ejercicio para estar fuertes y saludables. Ujú. Y ya cuando le digo, hijo, ¿para qué haces ejercicio? Para estar fuertes y saludables. Ay, Ujú. súper. Porque como que yo quiero también resignificar eso y que no quiero que él también viva como criticándose demasiado o siendo demasiado juzgón. Exigente, sí. Ajá. Ay, qué fuerte. Está muy fuerte. ¿Qué Sí, opinas, ¿se han vivido también chiquis? eso del rechazo? Ay, O sea, de como que sentir ¿saben justo qué eso. creo? Y ojo, que te vas a identificar con muchas, o sea, con todas las huellas. Y no, ahorita Irlanda nos compartía como Del que mamá abandono. salió o Ujú. vivieron lejos de mamá y te fuiste. Y puede que estés tú en tu núcleo y te sientes abandonado. Ah, yo O todo sea, el tiempo. te sientes abandonado en el salón, te sientes abandonado en tu trabajo, porque, Sí. mira, todos son... No, y después le puedes dar la vuelta y esto te va a ayudar como a tener un norte. A ver, me ha pasado, o sea, soy como muy rezagado de que ni me vean. O sea, de que sí, lo mismo que fulanita. Yo pienso igual. Sí, claro. Entonces, no necesariamente tus papás tienen que estar lejos, o sea, te puedes sentir abandonado de no ser visto de un profesor, de una amiga, que es como de, a ver, ¿qué piensan ustedes dos? Y por acá es como, ay, al cabo ya siempre se acopla. Ujú. Y tiene que ver un poquito y les quiero platicar. Dime. Antes que pase a otro tema. Sí. Recuerdan que yo al principio cuando iniciamos esto, yo hablé con ustedes y les dije que yo todo el tiempo me había sentido como que rechazada, Sí. como que Sí. no había encontrado yo en algún lugar, pues creo que es el Sí, Sí. y si estar se aquí. fijan, todas las huellas nos van a hacer sentido y justo Ileana antes de iniciar decía, hay que hacer énfasis de que no son solo estas huellas, hay muchas. Ujú, claro. Estas son como que las Las que más, principales. ajá, las principales, pero hablando, por ejemplo, de una huella de humillación, se fijan, todo va relacionado Sí, y todo es pueden lo ser mismo. como similares. Puede ser la huella de rechazo, en donde no está bien lo que haces, no está bien lo que dices, o la humillación, porque tú piensas que humillar es decir, es que eres la peor y que te gritonean en ese momento y no. La humillación es de que, Estás bien tonto. bueno, ¿o qué? ajá, bueno, ella siempre se acopla. Ajá. Entonces nosotras, tú siempre dices que sí. O no sé, cosas muy simples. Yo soy súper despistada y en una ocasión una amiga así de verdad estaba hasta la red de wifi. Yo así de que ya ven, tengo dedos de hamburguesa y escribo así rapidísimo, así de que ciega, ¿no? Y me quita el celular y me dice, tú siempre lo haces mal, déjate ayudar. Y fue, es como que, ja, y por dentro es de, sí es cierto. Es verdad, siempre estoy escribiendo rapidísimo, no pongo atención, pero fue el inconsciente, ¿saben? Y son detallitos de niñas, y esto puede ser como una burla, porque, por ejemplo, yo tengo amigos que son muy negritos y ellos se pusieron los negritos justo por eso, porque Ajá. fue, es que a sus niños, ¿por qué tú eres ese color?
y es racismo, y yo les digo, es racismo para los morenitos, y nosotros, yo y mis hijos que somos güerísimos, porque se ha llegado como, es que son, pero así su cara de, son muy güeros. Y yo así como de, ¿Y? sí, Ajá. y saben, y son detallitos, a mi Leito le dijeron, ay, tienes tu cejita borrosa. No. Ah, no, me dice, no tienes ceja. Él le dijeron, no tienes ceja. Y le dice, no, la tengo borrosa. ¿Sabes? Sí, y también la parte de no, a mí me pasaba mucho de, no le hagas caso. No, o sea, es que sí hazle caso y pon un límite. Oye, no me gusta que me digas esto. O es que eres muy, ay, güera, güerísima, no sé qué, y me decían, o sea, desde chiquita, ay, tú no le hagas caso. Y como mamás queremos, a ver, que no te hagas sentir mal, y tú eres, pero no le hagas caso. No, ve y ponle un límite. Tienes una voz, tu voz es fuerte, tu cuerpo es fuerte, te puedes defender. Y esas cosas crecemos desde bien pequeñitos, ¿saben? Como que, o no sé, que estás en pareja y de, ¿a dónde vamos a ir tú? Pues a donde tú quieras. Porque tú das tu opinión y, bueno, mejor vamos a los tacos. ¿Y tú para qué me preguntas? ¿Para qué hablo? Chiquis. ¿Para qué? ¿Para qué existo? vine? Pero es que la mente, aparte, es súper poderosa. Ahorita que decías eso de que tu amiga te dijo que tú no podías, se te queda clavado y de verdad cuando vas a hacer otra cosa importante o algo, Te tiemblan las manos. así como regresa, ¿no? A mí me pasaba que también cuando yo estaba más chica que iba a cantar, me ponía muy nerviosa, obviamente, por la adrenalina, y yo decía, se me va a olvidar la letra, se me va a olvidar, y se me olvidaba. Ajá. Se me olvidaba, y hoy que ya a lo mejor somos un poco más conscientes, cuando voy a tener algo importante que me pongo muy nerviosa, siempre me viene a mí la frase que dice, en lugar de sobrepensar que todo va a salir mal, pues piensa que todo va a Todo salir bien, y emocionate, y como que trato de Sí. cambiar el chip y digo, qué increíble, voy a hacer esto, qué padre, y qué tal si esto y lo otro, y como que trato con eso de suavizar y de sentirme más relajada, y sí siento que funciona. Sí, totalmente. Es como tú mismo terapiarte, ¿no? Reprogramarte. Sí, pero literal, cuando vienes, como, o sea, yo me identifico mucho con Irlanda, porque cuando vienes de un núcleo, y es muy importante, volvemos a lo que ya habíamos platicado, o sea, eres el resultado de las personas que te rodeas, y si tú creces con una familia donde hubo violencia, donde hubo gritos, donde hubo el tú no puedes, y groserías y maltrato y bla, 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 creces, por ejemplo, yo crecí con mucho miedo de muchas cosas. O sea, yo les digo, a mí me gusta cantar, pero me da pánico cantar enfrente de la gente. Y me da muchísimo terror, a lo mejor porque así crecí. O sea, yo cuando me junté con mi esposo, le hablaba y le decía, es que me siento mal. Y él me decía, háblale al ginecólogo. Y yo, no, tú háblale. O tengo hambre, me decía, pide una pizza. Y yo, no, tú pídemela. O sea, cosas así, porque yo siempre me sentí muy inútil, porque así me hicieron creer todo el tiempo, que era una inútil, que era una tonta, bla, bla, bla. Pero ahorita lo que dice Carla es muy importante, tú cambiarte el diálogo. O sea, sí es muy importante, y las personas que nos están escuchando, que si nosotras crecemos con alguna herida, porque hay muchas, o sea, yo les puedo decir que esa era mi herida y esa era mi vida, pero la de mi amiga yo le veía la vida perfecta. Y no, Tenía porque más o menos. sí, o sea, yo veía la vida perfecta porque decía, es que su papá es bien bueno, su papá es doctor, su mamá todo el tiempo está con ella y les va bien y tienen un bonito carro y nunca les falta de comer. Y yo decía, güey, tiene la vida perfecta. Pero ella prefería estar en mi casa que en su propia casa, porque, o sea, imagínate las broncas que había ahí, ¿no? Entonces digo, ay, se me fue el rollo. El punto es que cambiarte el chip y de las personas que nos están viendo decir, ok, viví así, pero es muy importante que tú misma trabajes, y lo que decíamos, es decir, es que como así fue mi mamá, así voy a ser. No, o sea, no quiero ser, y sí sufrí, y sí me dolió, y sí fue algo que me marcó la vida, pero quiero ser diferente, o sea, no quiero repetirlo con mis hijos. Y ¿sabes qué también pienso ahorita? Se me ocurrió que aprendamos a perdonarnos. Ah, claro. Porque en ese proceso habrá veces que estemos súper conscientes y no voy a hacer esto para... Y habrá otras veces que la vas a regar y vas a decir, no, pues ya toda la gente me va a ver así de por vida, ¿no? Y decir, Sí. bueno, o sea, lo hice mal en este momento, pero me perdono y la próxima vez lo voy a hacer bien, ¿no? Sí. Porque si no también como que siento que nos torturamos todo el tiempo. Ah, Ser sí. perfecta. Sí, creo que es eso, como primero ser conscientes de que lo tenemos y de que no porque sepamos que lo tenemos va a cambiar de la noche a la mañana. Pero tú ya cuando lo haces ya te asalta, es como de, lo hice, No, ajá. lo hice.
Entonces tú es pedir la disculpa de, oye, por ejemplo, si es tu hijo de, yo no fui educada así, yo fui educada. Y no es una justificación, pero que ellos conozcan tu historia. Claro. ¿Sabes? A mí nunca me reconocieron, a mí me decían esto. Por ejemplo, yo también le puedo decir a mi hijo, ay, a mí también me decían esto y yo me quedé callada. Tú no te quedes callada. O sea, tú eres guapo así y tú eres así. Y yo me sentía así Ahí súper están mal. bien guapos. Buenos guapos. Sí. Entonces siempre es como, y siempre hay algo, ¿sabes? Una persona como puede verte de que wow, y muchos le dicen, o sea, sus ojos de color llaman la atención y se le quedan viendo desde bien chiquito y me dice, me molesta que me vean. O sea, que a alguien se le quede fijo era como, me escondo, no quiero que me vean, mami, no quiero que me vean. Porque de bien chiquito era como muy impactante que la gente lo viera. Pero es poco a poco como el resignificar y también saber que suena horrible, pero somos adultos creando, adultos dañados Sí. criando a chiquitines. Entonces, recuerdo perfecto, y Liana dijo también en el primer episodio, desde que sepas que vas a ser mamá o papá, ve a Ve a terapia. terapia. Eso y hasta incluso cuando empieces una relación, porque una persona, por ejemplo, que tiene la huella de abandono o cualquier otra huella es de que estoy ahí porque me va a proteger. Y quieras o no, si tú no lo trabajas, alguien que te diga, no, así nací, así soy, es porque te está teniendo un beneficio secundario. ¿Qué pasaría si Diana se hubiera quedado ahí de que, pues habla al ginecólogo? Ay, su esposo hablando al ginecólogo. Ay, pues habla el de las pizzas. Pero es que tú no me puedes dejar porque yo fui ya abandonada. Sí. Entonces, ¿cómo me vas a abandonar? Imagínense el papel del novio o la pareja que llega ahí. Ah, pues por eso es que su papel era de papá. papá. Ajá, de Así, y luego, salvarte. por ejemplo, siempre que es de salvarme, de cuidarme. ¿Por qué? Porque yo no tenía un papá que me cuidara o me salvara, ¿no? Y él sí era, y era más grande, y yo así como de, ay, pero estaba cañón porque también nos peleábamos y yo luego así a la defensiva. Entonces no me podía decir ni mi alma porque yo ya estaba así, ¿no? Como Chucky. Sí, entonces yo entendí que yo siempre decía, yo no quiero tener un esposo como mi papá y yo no me voy a dejar como mi mamá y yo a la primera me voy a ir. Entonces, cuando él me decía mi alma, yo así, ¡pum!, ¿no? Como que, pero era inconscientemente Sí. porque yo crecí como pues literal la supervivencia, o sea, de que me la caches y unga, así, no me caiga. Entonces yo así, y yo justamente aprender que no está bien y yo decirle a él, discúlpame, o sea, sé que mi reacción no es la correcta, ¿por qué? Porque pues no está bien que tú me digas algo y que no sepamos dialogar y que yo luego grite y me ponga como una loca, pero no lo aprendí. Y sabes que más como hombre se les enciende también, él por ejemplo se le encendían a lo mejor sus heridas y era como de, pero yo soy la figura. Ajá, como una fuerte. mujer me está gritando. Entonces como pueden ser como muchas cosas, Ay, pero ¿qué? todos somos lastimados, pero todos tenemos que trabajar amistades. Eso es un hecho. Ve que no te escuchamos. Ay, ya sé. Nada. ¿Saben qué? Está reflexionando. Sí, estoy reflexionando y analizando porque justo desde que, desde que se puso como sobre la mesa, vean, ya está ni sin voz, me ando quedando sin la madre. Tómale, tómale, salud. Lolita Yala. Tomémosle porque se puso tenso. Hay que beber. Desde que se puso sobre la mesa este tema, yo dije, ¿con qué herida me identifico? Ajá, me identifico más. Y creo que también, o sea, la de abandono creo que fue como que la que más me identifiqué, pero también me di cuenta y fui consciente de que tengo muchas cosas borradas. Porque cuando yo estaba chica, mis papás pues tenían que salir mucho y mi mamá se iba mucho con mi papá. Mi mamá, entonces, al principio nos dejaba nada más a mí y a mi hermana, que éramos pues las más grandes. Y nos dejaba a veces con la familia de mi papá, que no me encantaba, con mi abuela, con mi abuela, Menos un familiar. ajá, con mi abuela paterna, y no me encantaba porque pues ahí era como una casa grande, pues esas casas pues antiguas, y eran Mucha grandes, gente. y había mucha gente. O sea, mi abuela tuvo 15, pero sobrevivieron 10 hijos, imagínate. Y la mayoría vivían vivían ahí. O sea, eran sus tíos, más sus esposas, más sus hijos, y así. Entonces, de repente, y luego había tíos que querían, como corregir lo que no les correspondía, y había unos hasta que me querían chingar, y yo, ¡jora! Entonces, yo así, pues, me quejaba, obviamente, con mi papá. Ya después, nos dejaba con los que eran mis padrinos de bautizo, que yo, la verdad, es que yo les deseo, de verdad, que todos pudieran tener un
por lo menos una madrina de bautizo como la mía. Porque ella en mucho tiempo hizo el papel De mamá. ajá, o sea, yo sí la vi mucho tiempo como una segunda mamá. Y justamente el otro día, les digo que este tema me ha traído, desde que se puso sobre la mesa, así como que muy... tun, 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 tun. Hice de comer un ceviche de coliflor y me acordé mucho que ella nos hacía ese ceviche. Y le mandé un mensaje. Y le dije, yo sé que por cosas de X o Y hemos estado, pues ya, la vida nos distanció y todo, pero te agradezco todo lo que hiciste por mí cuando yo estuve chica, porque... Ay, voy a llorar. Cuando estuve chica me dio a veces un abrazo o incluso me defendió de cosas que, como ya lo dijimos, pueblo chico, infierno grande, que a lo mejor cuando eres joven cometes errores y pues obviamente estás en el ojo del huracán y no se diga, en mi caso, que afortunado o desgraciadamente mi familia nos tocó estar por tiempo en el ojo del huracán porque pues mi familia estuvo en política. Entonces mis papás estuvieron en cargos públicos y pues bueno, les digo, estuvimos así como en el ojo del huracán y así. Entonces pues le mandé yo ese mensaje y ya me dijo, te quiero mucho, mi hija, no importa el tiempo, el que pase, lo que estemos distanciadas, sabes que siempre vas a contar conmigo. Y fue así algo como un apapachito. Y aparte, te digo que fueron cosas, o sea, han sido cosas como que ha estado recordando y cosas que siento que habían estado ahí, guardadas, y que a veces, y me estoy haciendo consciente, no sé si sea bueno o si sea malo, que no le doy foco a muchas cosas. Como, no sé, ejemplo, si yo, por ejemplo, en el negocio, si alguien me dice que no, como que en el momento digo, ay, pero luego me pongo a hacer otras cosas y se me olvida. Y hasta se me olvida que le mandé mensaje. O sea, como que no... Como que lo bloqueas. Sí, voy bloqueando y a lo que sigue. Pero ya después cuando me hago consciente de las cosas, pues es cuando ya digo, ay, Como que se va acomodando, se va rezagando, ¿no? Y vamos como así, según nosotras. Pero eso ahorita lo haces para salvar tu presente. Pero lo que se ve afectado es como el futuro. De que llegas y, ay, ¿por qué llegué así? Pues porque no sané como ese momento. sí. Y aparte dicen también, no sé si tú nos puedes resolver. Chiquis, es que es la psicóloga, entonces ya sabe. Según, o sea, cuando sufres algún trauma o algún dolor, el cerebro lo bloquea, ¿no? Sí. O sea, llega como, y por eso dicen a veces, es que no me acuerdo tanto. Yo quisiera no acordarme. Pero Porque sí me acuerdo. Pero sí me acuerdo y no se me olvida. Maldita. Entonces como que lo bloquea y no haces conciencia en el momento. Pero ya después, obviamente, pues sí está, pues ahí está. Sí, o sea, ahí está. latente. Ay, Dios mío. Es mi así cerebro. como un dolorcito Sí. de cabeza. Y tú, ay, no, o sea, yo me voy a enfocar. Y es que es una dualidad porque muchos te van a decir, es que tú enfócate en el presente y deja, o sea, sí suelta el pasado, pero trabajándolo porque el pasado que no está... Lo tienes que sanar, sí, ¿no? está Porque si no está trabajado, bien estás horrible. condenado a repetirlo. Porque es lo que aprendiste. No hay otro, o sea, todo lo que nos enseñó mamá y papá es lo que aprendimos y lo que hemos Y vivido. fíjate, Dali, que, o sea, por ejemplo, el otro día también platicaba con una amiga y le decía, qué bendición estar viviendo en esta época y Ay, ser sí. parte de esta generación que estamos tratando de cambiar todo esto. Ujú. Porque al final de cuentas, digo, en su momento obviamente me dolieron ciertas cosas o decisiones que a lo mejor mis papás tomaron, pero ellos en ningún momento tomaron esas decisiones para lastimarme, pues Sí, claro que no. jamás. Y yo me acuerdo muchísimo que mi papá siempre me decía, se es hijo hasta que se es padre. Claro. Y sí es cierto, o sea, cuando ya una vez que eres papá, entiendes muchas cosas, entiendes a veces que se tienen que tomar ciertas decisiones en algún momento y como digo, o sea, no es como el afán de lastimar a tu hijo, o sea, en ese momento mi mamá obviamente, mi mamá y mi papá me tuvieron a los 17 y a los 18 años. Ujú. Entonces, en ese momento, obviamente, lo que ellos querían o lo que ellos veían importante era formar un patrimonio para sacarnos adelante, porque, o sea, fui yo al año, un mes, nació mi hermana, y luego sí ya como 4 años después, los otros 2, o sea, 4 y Ay, 5. Entonces, a mi mamá, te estoy hablando que a mi edad ya nos tenían nosotros 4. Entonces, ellos No. lo que querían era sacarnos adelante, obviamente claro. tener para alimentar esas 4 bocas y pues a lo mejor en ese momento mi mamá lo que más viable veía, era acompañar a su pareja para
no sé, o sea, Pues yo creo que también por el tema de que las oportunidades solo se presentan una vez, ¿no? No es como que digas, ay, ahorita creo que no es el momento y Me ya pasa. después, o sea, hay cosas que solo se presentan una vez y tienes que tomarlas, ¿no? Y como tú bien dices, creo que sí es importante ponernos en esa posición de decir, mis papás hicieron lo mejor Sí, para Sí. mí, o sea, Y también estaban actuando desde su herida, porque a lo mejor tenía una herida de abandono, de, no sé, de humillación, de pobreza, mil cosas, y dijo, no, mis hijos no van a pasar, y exacto. pasaron otras cosas, pero eso es así la vida, o sea, siempre va a haber algo, no hay alguien que diga, Siempre, ay, no, yo nadie. no tengo absolutamente nada. No. O Exacto. sea, siempre hay algo que trabajar y como dices, está bien fregón que tengamos estos espacios porque antes, ¿qué mamá se permitía decir? ¿Saben qué? No me siento a gusto así. Ujú. O que tú le digas, oye mamá, te vas a enterar ahorita, pero yo no estaba. Era como, qué maleducada, ¿por qué malagradecida? Y ahorita ya no se ve así. Es como de, Ujú. Te está escucho, bien, te te entiendo. escucho, me expreso, digo lo que pienso, digo lo que siento. Y que mamá y papá tampoco tenían o sea, ¿quién les explicaba? No. Nadie, o sea, nadie. Y no había se hablaba. herramientas como estas de escuchar a más personas. Yo siempre digo, este es un espacio increíble porque te permite darte cuenta que no eres la única, que todos tenemos casos, que si estás pasando por algo, decir, ok, yo estoy pasando por eso, puedo mejorar así, porque lo estás escuchando antes no había nada. No. O sea, No. antes de verdad se rascaban con sus propias uñas y hacían lo que podían. Y yo digo, al final siempre hay problemas. O sea, por ejemplo, Ileana dice de que su mamá siempre con su papá. Yo decía, pues yo siempre con mi mamá. Mi mamá nunca fue una mujer que luchó por sus cosas, siempre fue ama de casa y dejado, ¿no? Y después dicen, es que mi mamá siempre trabajó, nunca estuvo conmigo, nunca me Ay, no, cuidó. qué difícil. ¿Sí sabes? O sea, Sí. siempre va a haber algo. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, ay, ¿cuál va a ser el pero de mis hijos? ¿De qué se Pero van a sin ir? duda van a ir a No, terapia. que Además, vayan a además terapia. yo siempre, yo creo que siempre, que nuestros, o sea, nosotros como hijos en determinado momento somos ingratos. Ah, O sí. sea, sí o sí, en determinado momento somos ingratos y buenos reclamamos. para juzgar. Claro. Ajá, sí, exacto, o sea, juzgamos Y yo, desde nuestro punto de vista pero pues al final de cuentas crecemos y vamos madurando y vamos entendiendo pues las decisiones que se Sí, tuvieron que claro. tomar en ese momento. así es la vida, es difícil y complicada. Oye, y que ahorita se habla como de la parte de familiar, pero eso también te puede afectar en lo laboral. Claro. O sea, que si tú no trabajas esto, va en tu pareja, en las amistades, es una persona que le tienes que estar busque y busque y tú dices, es que hasta cuándo la voy a rogar, es y que ella tira ahí su huella de que no, de rechazo, de abandono, o que le dices, oye, esto no se te ve bien, o por ejemplo, puede traer un tema del tema, corporal. Dismorfia. Dismorfia, y Ujú. luego tú le haces como un comentario de, ay, te quedó así, y es como, ay, explosivo, y es como Es como de, ay, delicado. no te Ajá. lastima la blusa, te queda apretadita. Ajá, hoy se te Y ve, ya se- ajá, y- y ¡ay! ya se endrama estoy gorda. total, Tengo el es, brazo, ajá. estoy gorda. Sí, sí, sí. Y hoy hay muchos temas, como lo decimos, o sea, que por una cosa o por otra. Y también es un tema importante que fíjense que yo, por ejemplo, siempre fui la niña pues, X, ¿no? Ni la más lista ni la más burra. Pero sí tenía compañeros que eran pues muy listos y si sacaban 9.9 ya estaban llorando ahí. Y los papás, ¿y es La como que no sacaste autoexigencia. Entonces es la autoexigencia que cuando son adultos son personas ansiosas, Perfeccionistas. perfeccionistas, que ahorita pues en el emprendimiento conocemos a muchas personas y de repente llegan que me dicen, no, es que no lo hice bien, no lo voy a subir y yo, tranquila, o sea, relájate, pero es al final una herida de la infancia que siempre quieren ser perfectos porque el papá y la mamá eran de que tienes que sacar 10 y si en la junta era de que, ¿por qué mi hijo no sacó? ¿Sí saben? Y ya el niño acá llorando y digo, güey, qué complicado porque aunque tú ves la familia perfecta, llega el papá y la mamá así bien guapos y todo, y el niño siempre bien peinadito y bien Ay, así, sí, Capaz, bien muñeca de ajá, pastel. pero Ajá. pues el niño todo traumado y digo, ¿cómo hay tanta, pues sí, tanta violencia de cualquier forma que al final pues tal y que es psicóloga, siento que es una herramienta y como lo decíamos en el otro capítulo, es muy importante asistir a terapia para entender, porque lo que ya pasó, o sea, ya pasó, entonces me está pasando esto, yo ya soy una mujer que creció así, lo Sí. entiendo, lo trabajo y
¿qué puedo hacer para mejorar? ¿no? Oye, pero siempre acercarte también quizá a las personas que ya a lo mejor avanzaron un poquito más en procesar sus heridas para también tú sentir como ese alivio. Yo siempre que tengo algo así de que acudo a Tali. Ella me va a decir, sí, yo también. Yo Sí, creo que yo también. todas fuimos a Tali. Sí, yo también. Pues es que está genial de verdad. Y yo, por ejemplo, yo les digo, está bien siempre ir a terapia, pero todo esto suma. El que tú puedas hablar, se vale hablar de lo que tú sientes. Eso es súper válido porque yo, por ejemplo, a veces me siento mal y es como voy a escuchar un podcast porque hace que te llegue, te caiga el 20. Y si ya está ahí latente, así de que ya me sigue doliendo, ve a terapia. Ten un acompañamiento. Pero todo esto, y les voy a decir, todo lo que te haga sentir bien es terapia. Si vas al gimnasio y elevas todo tu punch y sales y dices, es terapia. Si te pones a cocinar y tú eres la más feliz y ahí te sientes, no sé, la más top en la cocina y hasta sientes que tienes un cocinón y el mega horno y tú nomás turnito, eso es terapia. Y la gente no está acostumbrada a eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar en una oficina, a tener el rol de mamá y yo, de verdad, en mi cabeza no existe un espacio para hacer ejercicio. Se los juro, puede sonar así. Y yo decía, ¿pero en qué momento? ¿6 de la mañana? No, pues no. O sea, es Yo ya lo demasiado, pensé en ser el del club de las 5 porque si no, no. Ajá, y yo también, como el club de las Ay, también lo 5, y pensé. digo, no, tengo que hacer algo, sí existe, si alguien más ya lo está haciendo, sí existe ese espacio, o sea, es como otra vez, porque también en mi cabeza existía, estás enferma, ¿no? Porque tuve ahí una crisis y, no, estás enferma y te vas a agitar y no puedes hacer tal ejercicio, pero ya, o sea, quitarnos de eso y si hay una referencia de que lo que tú quieres existe, pues trabájalo. Oye, también quitarnos ese papel de víctima, porque eso Ah, creo que sí. hoy, creo que eso es súper difícil. Es súper importante, o sea, yo siempre digo, güey, yo siempre crecí como, ay, la pobrecita, ay, es que pobrecita, ay, es que me pasó esto, pobrecita de mí, pobrecita, no, es que yo no tenía, es que yo no esto, y digo, güey, ya, o sea, ya te pasó, ya, mijita. Ya, chica, ya, chica. Perdón, te interrumpí. No, sí, es que creo que sí es importante quitarnos como, creo que esa es una carga, ¿no? El que siempre nosotros nos estemos minimizando y decir, ay, es que yo no, y... Voy a decir algo muy fuerte y me van a decir. Me Me lo dicen así que piensan, ¿eh? ¿Qué sienten? Todos conocemos o tenemos una amiga que te cuenta todas las tragedias todo el tiempo. La misma tragedia todo el tiempo. Sí. Y cuando yo tenía mi tragedia, varias, tengo muchas. Y yo decía, ay no, ya soy la vecina chismosa. O sea, que tú solo te pongas para bien y para mal. O sea, de que ya soy tal y la vecina chismosa que viene y te cuenta el mismo cuento. Entonces yo era sola de que, ¿en serio me quiero ver así? Y ya me veía, por ejemplo, si yo llegaba... reacciona. Si yo llegaba con ellas y yo me cacho contando la misma historia, es de, ok, la vecina chismosa ya llegó en mi mente. Porque quiero cambiar ese discurso. Pero no sé, si conocen a alguien y qué las hace sentir, sin decir nombres. Yo ¿sí soy. quieren decir? Yo, por ejemplo, sí, ahorita que lo dices, o sea, yo también. ¿Por qué estás hablando de mí? No sabes quién eres tú. ¿Sí conocen a alguien que se llama Irlanda? No, pero de verdad, todos tenemos esa persona y qué nos hace sentir. O sea, ¿a ti te gustaría que diario? Yo, de verdad, a mí me encanta escuchar a la gente, porque aparte hablo mucho. Pero me encanta, de verdad, a mí tú me cuentas y yo estoy así como que en mi mejor momento. Pero llega un punto en donde que si otra vez, o sea, yo también quiero que tú me digas, échale ganitas, tal, y o sea, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, y, o sea, ¿qué les hace sentir? ¿Tienen algún referente? Sí, por ejemplo, yo tengo una amiga que también le gusta como todo eso de reflexionar y analizar, y ella me decía, es que si tú cambias, tu círculo va a cambiar, porque justo cuando mi papá falleció, para mí, va a decir tal y otra vez, No, pero está muy reciente, o sea, pero es algo que, o sea, que sigo trabajando, y yo le decía, es que yo siento que avanzo, pero luego me acerco con otras personas, quizá de mi familia, que no avanzan, y luego me vuelvo a contagiar. Ajá. Entonces ella me decía, si tú cambias, tu círculo va a cambiar. Y digo, sí tiene como sentido, ¿no? Porque digo, a final de cuentas, cada quien vive de forma diferente su dolor y de forma... Ajá, pero sí tenemos que hacer algo para salir de ahí. Sí, o sea, claro. tienes que hacer algo para trabajar y para mejorar. Y el hecho de que alguien te vea a lo mejor mejor,
valga la redundancia, no es porque ya haya sanado, sino porque tú estás haciendo algo para salir Claro. de ahí, o sea, decir, sí, me estoy hundiendo, pero no quiero hundirme, no quiero hundirme, me empiezo a agarrar de las paredes y quieres como también contagiar eso, y como a lo mejor no es como decirle, ya no me hables de eso, ¿no? Pero No. cambiar el tema. O sea, si vuelve a salir el tema, lo cambias o tratas como de darle por otro lado para que también el entorno se contagie de eso, ¿no? Sí. Porque si no, tú te empiezas a hundir y se hunden todos. Sí, ¿no? Y tienes que ser muy consciente de lo que te pasa. O sea, yo a veces le platico, o con Tali o Ceci, ¿no? Les platico de que, ay, me siento así, y después digo, güey, estoy así porque, o sea, yo sé perfectamente qué me está pasando, yo sé las herramientas que tengo, ok, si tengo que ir al doctor, tengo que hacer esto, lo hago. Dijera a mi marido, si te duele la cabeza, tómate una pastilla. No todo el tiempo me va a decir, es que me duele la cabeza, es que me duele la cabeza, es que me duele la cabeza. Pues tómate una pastilla, ¿no? Que tengo esto, me siento mal, ve al doctor, hazte análisis, ¿no? Y a veces digo, es que no puedo. Y yo solita digo, ay, güey, tú estás así porque, o sea, en tu miseria tú te hundes porque quieres. Yo me hablo así, ¿no? Y yo digo, sí me quejo, pero después digo, ay, pero ya, güey. O sea, ya diste hueva, ya es lo mismo, párate. Si te sientes cansada. Sí, yo diario digo, ay, no, mijita, ya me hartaste. O sea, yo misma me digo, ya me hartaste. Sí, yo también, ya, párate, ya. Pues si no te gusta cómo estás, pues párate. ¿No? Pero sí ser muy consciente de lo que te está Y va a haber pasando. altibajos, o sea, puede que un día ya te sientas así y al otro otra vez No puedo, no, Ajá. mijita, no puedo echarle. Y de verdad, o sea, yo ahorita que dicen, yo soy la amiga, a mí me encanta y yo te puedo decir, oye, ¿cómo estás con tal tema? ¿Cómo te sientes? Porque sé cuál es, pero si yo estoy contigo es porque tú también me estás sumando, porque yo aprendí eso. Como que mi perfil siempre es estar sacando las pláticas más profundas del mundo de todos, se los juro. Y entonces hay gente que solo me busca para eso y yo como de, la escucho un ratito, le doy el mismo consejo de siempre y me voy. De verdad, pero porque ya no me suma. Si yo me quedo con alguien es porque a mí me interesa cómo está, pero porque ella ha sacado cosas de mí, ¿saben? O sea, de que si yo te vuelvo a escribir y te vuelvo a preguntar, me encanta escucharte, pero sé que hay más temas. Sé que existe otra cosa que me puede sumar. Entonces, sí es importante como identificar, sí escuchar, sí ser la amiga empática o el familiar empático, pero también que sea recíproco. Sí, porque luego te cansas. Claro. Sí, yo me O sea, como canso que yo juntos misma. puedan encontrar alguna Sí, o sea, salida, que ¿no? se cuenta 5 minutos de echar drama. Porque no sé, yo también, o sea, llegué a un punto donde me juntaba con personas de que era todo lo malo, o sea, 2 horas de vámonos a unas salitas a puro drama, no, reina, Ay, o sea, no. yo no puedo, te lo juro. Una risita, algo, un chismecito, Sí, otra sí. cosa. Oye, Tali, pero y a mí, por ejemplo, a mí me cuesta encontrar como un punto medio. Y, por ejemplo, en el capítulo anterior que te decía, ahorita lo vamos a platicar en las heridas, Ah, sí. de que te decía de que del esposo, o sea, que a mí me cuesta como pedir ayuda o decirle tal cosa, porque yo o sea, desde chiquita yo fui muy independiente. O sea, aprendí a hacer las cosas como que por mi cuenta y fue como de, pues no necesito la ayuda de. Entonces, a veces o nos vamos al extremo de ser víctimas o nos vamos al extremo de yo todas la puedo. Sí, saben cañón, porque, por ejemplo, hay energía muy masculina que yo siento que la tengo y yo creo que nosotros la tenemos. Sí, se siente. No, pero yo, por ejemplo, se siente. No, yo Que nos antes gusta era resolver. la víctima y después me cambió el chip y así como, a ver, ya te pasó, ya mucho drama, ya fuiste a ahora ya. Pero lo mejor el tema de que eras la víctima porque tú tenías un beneficio secundario. Llegaba tu esposo y te apapachaba. Y en lugar de decir, necesito que me abraces. O sea, necesito que me eches un mensajito y que sea bonito. Pero entonces tú armabas el drama para que se enojaran y luego adivina qué viene, la reconciliación. Por ejemplo, él es muy, muy detallista. Me hacía cartitas y así, y a mí me tú? encantaba. Y yo soy muy seca, muy fría. Y él era de Y él que se me cansó, abrazaba se hartó. y yo así de... Pero ya que se hartó, Un lo tronco. dejó de hacer. Yo sí, es que por eso me enamoré de ti. Porque ¿Cama? tú lo hacías. Miguel. Porque, a ver, no, ya sé, yo sí se lo digo, ¿eh? Aquí todos los días. O sea, yo me enamoré de ti por eso, porque eras muy detallista, porque me tratabas bien, porque eso yo no lo tenía. O sea, y por eso estoy contigo. Y yo el otro día platicaba con una amiga y le decía, yo veo mucho las niñas que crecen con el amor del papá, con el cuidado del papá, como son de adultas. Son muy cariñosas, son muy, o sea, se nota diferente a la niña que creció pues con el Sin la papá, figura. con la figura, sin la figura paterna,
tienes la energía masculina, Sí. la yo puedo, la Sí. no te necesito. Ándeles, ¿qué ándeles, hay? payasas. Pero fíjate, ahorita que comentas esto también, es que, ay, no, está complicado, porque siento que a veces tuviste demasiado de eso bueno, que cuando ya no lo tienes, ahora te hace falta. Porque a mí así me pasaba, con mi papá tenía mucho reconocimiento, o sea, como que a mí no me importaba lo que todos pensaran, con que mi papá me reconociera o me validara porque él era muy así, y ahora que no lo tengo, ahora Te pesa. o sea, como que ahora lo busco y en esa búsqueda me siento mal. Mm. Pero ¿Sí me siento entiendes? que ahí ya no lo vas a encontrar igual. Y hay cosas que no se tienen que entender, sino aceptar. Papá es papá y yo, o sea, por lo que nos platicas, es como, wow, su papá. Y te vas a cansar. Por eso yo Sí. le decía a Carla, ay, arma una estrategia como de que tú le escribas, que haya un cuadernito de donde le Sí. escribes, porque ya Para te vas a desahogarme. cansar de estarlo buscando. Y sí tenemos como esa fuerza masculina, pues muy fuerte. Porque aparte estamos como en una tendencia media fea, donde Ujú. tú puedes y que las Sí. mujeres y Ajá. que bien chingonas Ay, y que pero no sé sí qué. se necesita. Pero entonces no nos estamos dejando rescatar. O sea, llega un punto en donde el hombre dice, ok, no sé escuchar la palabra castrado. Castrado es cuando... Ajá, ¿no? sí. Entonces, inconscientemente, cuando tú le dices, yo no, gracias, lo estás castrando. Yo puedo, lo estás castrando. Entonces, el que dice, ok, no me necesita. Entonces, también a los hombres, esto es para los hombres, se vale que nos digan, aplácate, déjate, protejo. Ujú. Se vale. Te pique, o sea, sí que eres bien fregona y fuerte y todo, pero relájate, me tienes a mí, no tienes que poderlo todo. Y yo así. Oye, No Amiga, sé, yo qué bueno igual. que tocas ese punto porque, Sí, mi niña de 8 años. porque lo que dice Carla, que dice Diana, a mí me pasa un poquito lo contra. Y yo creo que es una parte que yo no he sanado también, porque conmigo, como yo no lo tuve de niña con mis padres y tampoco lo he tenido con mi pareja, porque tal cual, o sea, somos como los polos opuestos, ¿no? O sea, aquí en la relación es donde yo soy muy detallista y muy romántica y es algo que él no es conmigo. Y de repente es como de que, oye, necesito el abrazo, o sea, necesito Ajá. ese abrazo. Y a veces sí me enoja en el que espero que me lo dé por más frustrada que me vea y no lo hace. Y es que es el punto, porque estamos esperando. Ajá, o que se lo tenga que pedir para que lo haga. Pero lo has hablado, o sea, Sí. se lo has dicho, porque yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo también, y hasta hace poco a mí me costaba mucho recibir un abrazo, o sea, el que se acercara, inclusive mis papás, y ellos lo saben, o sea, me da risa porque mi papá sí, de repente, ya ahora ya de grande, me ha llegado a abrazar y me dice, sientes raro, ¿verdad? Y yo, un poquito. Pero en un el fondo es poquito. como siento rarísimo, pero me está gustando. Pero sí, inclusive a veces siento raro porque siento que como que me remonto o como que mi mente se va como a los años de cuando estaba chiquita y a veces me da muchas ganas como hasta de llorar y es así como de, Ajá. porque no quiero llorar. Y es tu ¿sabes? resistencia, Ajá, claro, yo exacto. también. Entonces también ese ha sido como, o fue un tema entre mi esposo y yo, de que muchas veces sí me dijo, ¿por qué no eres cariñosa? Porque él Ujú. sí, o sea, súper cariñoso, o sea, él Por sí es eso muy, los como muy eligió. afectivo. Por eso. Y exactamente. Y él sí Yo fue en llorando. alguna ocasión de, ¿por qué si ves un perro? Porque cuando teníamos un perrito, o sea, ¿por qué al perro le hablas bonito? Ajá. ¿Por qué chiqueas al perro? ¿Por qué si ves un bebé? Pues porque es un bebé, ¿verdad? Obviamente. Ajá. Pero, o sea, él me decía mucho como, o me hacía mucho la referencia del perro. Dice, ¿por qué al perro le hablas bonito y a mí no? Entonces sí fue así como, y yo sí le dije, dame chance, no estoy acostumbrada. No es, pues no, o sea, no. Yo también Luego a soy veces no igual. es que no quiera, a veces me quedaba aquí Ujú. con las palabras, o a veces sí decía, ay, lo veo y me daban ganas de darle un abrazo, pero era algo como, Sí, sí, sí. ¿cómo explicarte? Como que si alguien me agarrara, ¿sabes? O como de, Sí. A mí, por ejemplo, me pasa eso. Y es una resistencia y hasta la fecha no puedo. Ejemplo, ya me voy a ventilar. Mi marido siempre me dice de que yo nunca tengo la iniciativa de, Sí. ¿no? Nunca. De la I love you. Del I love you. Nunca. Tenemos 12 años y él sí me dice, Diana, de verdad, es algo que a mí sí sí me pega porque yo sí quisiera de que tú me dijeras, ay, Tú mi lo amor, buscas. chiquillo, venga, chepa acá. Ajá. No, cero. Y a veces, como dice Ileana, estamos así y yo así de, lo voy a abrazar y
No. Lo voy a abrazar, No. le voy a Y nomás bailar, me le doy voy a cuenta que hacer. literal nomás muevo la patita y le toco así. Y le toco la pierna. Él voltea así como que- y le toco así y, ay, perdón, y él ya sabe, o sea, porque Es tu señal. es mi señal, güey, o sea, yo no puedo, y así como dice Ilan, hay algo así como, y me Pero deja fíjense, petrificada. eso está, si ya lo saben, porque es feo cuando ahí les va. Si ella ya le dijo a su esposo de Irlanda, Esto es para ti. ajá, esto es para ti ya, amigo. Me gustaría esto y esto. O sea, está padre que la otra parte, a ver, como amigas dicen, ay, qué mal plan, ¿no? Y no lo hace. Y ahora yo les digo a ustedes como amigas, ay, qué mal plan, porque no lo hace. Ujú. O sea, también es no ser, es un músculo que se va ejercitando. Es que por eso dicen lo del lenguaje del amor. Sí, bebé. O sea, para lo que a ti es importante, quizá para tu pareja no. Por ejemplo, a mí, en mi relación, a mi esposo le gustan mucho los actos de servicio y yo ya lo he descifrado. O sea, para él es más importante que le diga, mira, te hice de cenar. O, oye, tienes que hacer esto, yo lo hago por ti. Para él eso es más importante a que yo le escriba una Ajá. carta o que yo le publique en el Facebook o que le mande. Eso para él no es relevante, dice. Y al contrario, por ejemplo, yo también le decía, es que, no sé, a veces pasas por rachas que dices, es que a mi amiga le hacen esto y yo Y a que mí así, no. ¿no? Pero te hice esto, pero te hice lo otro. Claro. Y entonces es importante como Tú eres así. decir cuál es tu lenguaje del amor. Oye, a mí me hace sentir amada esto. Y yo entender que el lenguaje del amor es para él, entonces yo tratar de hacer lo que para él Echarle es, ganitas. que sienta que yo lo amo y que él haga lo que él sabe que es para mí importante para sentirme amada. Entonces sí creo que es importante, como tú dices, pedir, pero también Sí, dar. Dar, sí, claro, dar. es súper Ajá. importante. Y siempre es eso, o sea, saber que ellos también tienen su historia, o sea, como la historia que todos lo tenemos. Sí. Pero a pesar de tu historia, si tú te estás justificando en tu historia, nunca vas a avanzar. No. Nunca, no. así es como, es que yo fui así, entiéndeme, es que... Ajá. Pero bueno, ya tengo como 10 años de casado, Sí. chicos, ya, no te Ya, sí, no sí, chingues. sí. Ya. Sí, es como cada quien hacerse responsable de eso. Entonces, Ay, chicas, ya nos fuimos, Recio, ¿no? Ay, Sí, ¿cómo yo no? creo que sí. Ya es Pero hora. bueno, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ahí Sí, se siempre nos les pasó recuerdo. Sí, el sí, sí. tiempo, pero ya es momento. Hijas de la Luna, el podcast en Instagram y en Facebook para que Ujú. no se pierdan todos los episodios. Déjenos qué comentarios emoción, muchas bonitos. gracias. Ay. sí, ¿qué les Esperemos parece? realmente que les haya gustado este episodio, que se hayan Sí. una parte que se hayan sentido identificados con esto y que realmente sepan que lo pueden hablar con alguien más para que se sientan más liberadas. Ujú. O sea, Sí. tanto en terapia como Eso es con terapia, amigas, con amistades. amistades que realmente te sepan escuchar. Déjenlo en los comentarios, comentarios, nosotras. Los por favor. comentarios, Sí. esperamos que se vayan con su equipaje más ligero, que se sientan más tranquilas y pues gracias. Así que todo pasa. Gracias. Gracias a todas. Gracias, Bye, chicas. bye. Bye, chicas. Chao, chao.